Un saludo apreciado hermano y hermana. Esta es la lección de Escuela Sabática para domingo 12 de febrero y se titula La vida y el ministerio de Jesús. Mi apreciado hermano, acompáñeme en oración para poder reflexionar en la palabra del Señor. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo y hacerlo con la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi apreciado hermano y hermana, la lección para el día de hoy se titula La vida y el ministerio de Jesús. Estamos estudiando una lección muy importante que se titula A uno de estos mis hermanos pequeños. El versículo de memoria se encuentra en San Mateo 25:34, que dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. En la lección de hoy, la vida y el ministerio de Jesús. En los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó a Nazaret, en la región de Galilea. Esta era su ciudad natal y la gente local ya había oído hablar de su obra y sus milagros. Como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Aunque Jesús no era el rabino oficiante, el asistente le entregó el rollo de Isaías y le pidió que hiciera la lectura de las Escrituras, y Jesús leyó Isaías 61, 1 y 2. Y dice de la siguiente manera, en Isaías 61, 1 y 2: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Lee Lucas 4, 16 al 19 y compáralo con Isaías 61, 1 y 2. También podemos ver Lucas 7, 19 al 23. Y las preguntas para el día de hoy: ¿por qué crees que Jesús escogió este pasaje específico? ¿Por qué estos versículos de Isaías se consideraban mesiánicos? ¿Qué revelan acerca de la obra del Mesías? Lucas 4, 16 al 19 dice: Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de el Señor. Cuando los dirigentes religiosos, aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y habían aplicado mal las que apuntaban a la gloria de su segunda venida, lo que debería servirnos como recordatorio de la importancia de entender realmente la profecía, la mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era liberar a Israel de sus conquistadores y opresores, los romanos. Pensar que la declaración de misión del Mesías provenía de Isaías 61, 1 y 2 debió haber sido un verdadero shock para ellos. Los pobres generalmente eran menospreciados por funcionarios inescrupulosos como los recaudadores de impuestos, los comerciantes e incluso sus propios vecinos. Comúnmente se pensaban que la pobreza era una maldición de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Con esta mentalidad eran pocos los que se preocupaban por los pobres y su situación miserable. Sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra en la forma en que Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista acerca de si él era el Mesías, en San Mateo 11, 1 al 6. En el libro de Sea toda la gente, página 186, nos aclara: como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el trono de David. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y perturbado. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. ¿Cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? Mi apreciado hermano y hermana, la lección de Escuela Sabática del día de hoy nos presenta realmente el ministerio de Jesús en perspectiva de ayuda a los necesitados. Por lo tanto, el Lucas 7:22 nos vuelve a decir
Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Isaías 61, 1 y 2. El texto que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret define muy bien en qué consistía el ministerio de Jesús. La actitud de Jesús hacia los necesitados contrasta grandemente con el desprecio general de sus contemporáneos hacia ellos. En lugar de tratarlos como personas que estuviesen bajo la maldición de Dios o sufriendo por sus pecados, Jesús los amaba y los veía como candidatos al reino de los cielos. Procuraba aliviar su necesidad y compartir con ellos la esperanza del Evangelio. ¿De qué manera, mi apreciado hermano y hermana, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús en este aspecto tan importante? Recordemos, en aquel día Jesús mismo dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste beber, y un sinnúmero de acciones que el Señor responderá o dirá en aquel día. Mis hermanos y hermanas, oremos para que, si no estamos haciendo ese trabajo tan maravilloso, extendiendo la mano de ayuda, lo hagamos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ahora mismo tiene una institución en la cual todos participamos, que se llama Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, y está llevando ayuda, pero en nuestro vecindario, en nuestra iglesia, en nuestro territorio, en el territorio más cercano a nosotros. ¿Cómo están los pobres? Es la pregunta. Bendícenos, Señor, en esta oportunidad y danos el privilegio de poder servirte y ayudar al necesitado como lo hiciera Jesús, porque nosotros hoy, Señor, somos tus manos, somos tus pies. Gracias por ayudarnos. Inspíranos, Señor, bendícenos, danos tu Santo Espíritu y ayúdanos a participar en acciones de benevolencia hacia las personas. Oh Señor, gracias por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.